agradecido al Señor de este fin de semana que hemos tenido, llenos de compañerismo, de hospitalidad y de edificación. Ha sido un tiempo de bendición para nosotros, ¿no? Nos vamos ya hoy, pero muy animados y también orando y ya pensando en lo que, si Dios permite, es el próximo encuentro que vamos a tener en el mes de julio. En el mes de julio, ¿sí? Dios mediante nos tendrán por aquí otra vez, si Dios lo permite. Así que bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que yo he tenido lo he llamado en mis reflexiones, y a eso los quiero invitar a que reflexionemos juntos sobre ese punto, algo que yo he llamado las últimas palabras. En las últimas palabras. Y cuando yo pienso en las últimas palabras, cuánto valor y significado tienen unas últimas palabras, ¿no? En nuestra realidad venezolana, en los últimos años, en nuestro contexto país, a muchos nos ha tocado despedir a alguien. Muchos nos ha tocado despedir a algún familiar, algún hijo, algún padre, algún esposo, esposa, amigos. Y sabemos que cuando estamos en ese momento de la despedida, buscamos esas últimas palabras que dejar, que decir. En ese último abrazo o saludo, cuánto valor y atención tienen en nosotros también escuchar esas palabras que no quiere dejar quien se va. Creo que esas últimas palabras tienen una atención profunda. Cuando alguno de nosotros que hemos quizás pasado por el momento doloroso y triste de tener a alguien, algún familiar, algún amigo en un lecho de muerte, sabiendo que es inminente, que en cualquier momento se puede ir, puede dejarnos. Bueno, por lo general, la familia, los seres queridos, estamos allí atentos para escuchar sus últimas palabras, y la persona que se encuentra en ese estado también desea exponer sus últimas palabras y adquieren un valor y una dimensión profunda. Yo estoy convencido y pienso en eso y reflexiono en eso. ¿Qué sería si tuviese la oportunidad de decir mis últimas palabras? Las escogería y las elegiría, las voy a elegir de alguna manera que pueda dejar un significado que seguramente va a expresar mucho del énfasis que ha sido mi vida. Hay algunas últimas palabras que me han parecido muy interesantes, que han quedado documentadas en la historia, que reflejan mucho de lo que ha sido la vida de un hombre, de sus valores, de sus convicciones, de su inversión, de su dedicación, en lo que puso su tesoro, su valor, todo. Y cómo cuando se va, sus últimas palabras reflejan qué significado tuvo todo lo que se invirtió en su vida. Ahí seguramente muchos de ustedes han oído de un tal Winston Churchill. Qué mal inglés, ¿verdad? Oye, un hombre que aún en los registros de la historia hoy es recordado como un hombre que hizo una obra, que tuvo un liderazgo de una influencia tremenda en tiempos muy oscuros para la humanidad. Ese hombre fue un líder que influyó a algunas potencias para, impulsar el avance y la derrota del nazismo. Ese hombre que estuvo en las 2 guerras mundiales y que tiene tanto registro, entre sus últimas palabras, allí en aquel lecho dijo: todo es tan aburrido. Aunque tuvo la gloria de los hombres, pero esas palabras, ¿cuánto expresan de cómo se está yendo ese corazón? Y hay uno que es más familiar para nosotros, un tal Simón Bolívar, que tuvo la gloria de los hombres, que está en el registro de nuestra historia, que es una referencia histórica en nuestro país y más allá, que invirtió todo,
que es una realidad, que mucho de su riqueza, de su juventud, de su esfuerzo, de su dedicación, de su entrega, de su salud, la invirtió en su vida por causas igual que el anterior mencionado, por causas nobles. Pero ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Allá en aquella hamaca en Santa Marta, en una hamaca prestada, en una casa que no era la suya. Y allí Simón Bolívar dijo: he arado en el mar. He arado. ¿Cómo se fue ese corazón? ¿Cómo se fue ese corazón? Las últimas palabras, ¿cuántos significados dicen de lo que ha sido la vida? ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras que decir? Dios me dio la oportunidad, la bendición, el privilegio de ser un servidor de él, plantando una iglesia en el occidente de Falcón, en un pueblito pesquero. Y me dio la oportunidad de conocer un primer hogar. El evangelio no había sido establecido en esa zona. Y esa primera familia que me permitió entrar a su casa, allí en su frente y conocerles, conocí a un hombre ya mayor llamado Ramón. Y él desde ese momento dijo: mi humilde casita, aquí está mi puerta, usted puede venir las veces que usted quiera. De allí comencé a viajar de Maracaibo cada fin de semana allá. Y en el 2013 se constituyó lo que comenzó ahí como una congregación, como una iglesia. La Iglesia Bautista Capernaum. Ese hombre, muchos años después, en un lecho, ya con una voz muy débil, muy débil, que casi no podía hablar, no se oía, no había fuerzas. Ya yo no pastoreaba allí la iglesia y lo fui a visitar y me invitó a acercarme a él, que pudiera acercarme lo más posible para poder escuchar lo que él quería decirme, dejarme. Estaba eligiendo sus últimas palabras. Y me dijo con esa voz tan débil, pero me dijo: me voy feliz. He servido a mi Señor. ¿Qué diferencia? Él no está en los libros de la historia. Él no está en los registros, pero está en el registro del libro del cielo. Algo ocurrió en su vida para decir esas últimas palabras. Y cuando pienso en nuestro Jesús Salvador diciendo sus últimas palabras en la cruz, Cristo tiene varias últimas palabras. Entre la última palabra en la cruz dijo: tetelestai. Consumado es, hecho está, cumplido, el pago fue hecho. Oh, ¿cómo entregó su cuerpo? ¿Cómo entregó sus últimas palabras en la cruz? Oh, cuánto significado había de lo que fue su vida en obediencia al Padre y de haber cumplido como el sacrificio perfecto demandado por el Dios justo. Digo que tiene varias últimas palabras porque luego venció a la muerte conforme a las Escrituras y resucitó. Y antes de ascender, ahora en un ratico más luego explayamos un poco más, pero antes de ascender, eligió también sus últimas palabras. Y las últimas palabras de Cristo, antes de ascender, también las eligió y dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Esas son las últimas palabras que eligió para dejar. En su hasta luego, vengo en breve. En su hasta luego eligió eso. Él pudo irse sin decir nada. Él pudo irse con alguna otra elección de palabras. Pero lo que dejó en sus últimas palabras fue: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu,
santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esas fueron las últimas palabras al ascender. Así que cuando entonces reflexiono en esas últimas palabras, veo que tienen un énfasis, esas últimas palabras. Ese énfasis, como una palabra ahí resaltada, está en discípulos. Hay un énfasis en él. Y cuando pienso en esa palabra, en discípulo, y pienso en discipulado, porque para nosotros como su cuerpo, las últimas palabras de Jesús deben tener una relevancia en nosotros. Deben tener la atención tal como cuando, ¿quién como Él, que al momento de su despedida y decirnos, nos vemos luego, cuánta atención debe haber en nosotros ante esas últimas palabras de Él? Deben tener significado para cada creyente, cada uno de nosotros como cuerpo de Él. Colosenses 1, versículo 18, en su primera parte nos dice que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es la cabeza del cuerpo, que nosotros somos su cuerpo. Y la cabeza ha puesto un énfasis en sus palabras de despedida. Vayan y hagan discípulos. Hay un énfasis en la cabeza. Es un conocimiento ya general. Qué hermosa ilustración nos ha dejado la Escritura al ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es un conocimiento general. Y qué buena ilustración tomó allí el apóstol Pablo en varias de sus cartas para identificarnos como cuerpo, como unidad en el cuerpo, sujetos a él, interdependientes, pero que cada miembro del cuerpo debe responder a la orden que viene. ¿De dónde? ¿De dónde viene? Cuando un cuerpo está saludable, cuando un miembro del cuerpo está saludable, está respondiendo a la orden que viene de la cabeza, del impulso que viene de la cabeza, del estímulo que viene de la cabeza, de la orden que viene de la cabeza. Cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿hay algún miembro del cuerpo de Cristo aquí? Debe responder a la orden que viene de la cabeza, al énfasis que viene de la cabeza, al estímulo, al impulso que viene de la cabeza. Si no responde el miembro del cuerpo de Cristo a la orden que viene de la cabeza, entonces hay un problema de salud allí. Algo está ocurriendo. Al parecer está enfermo. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe responder a la orden que viene de la cabeza. Hay una raíz de esa palabra. Yo sé que el pastor es un apasionado del tema del discipulado. Y a veces pudiera tenerse en algún lugar la sensación, vamos a hablar de discipulado otra vez. Ok, ¿y qué? ¿Y dónde está el énfasis de las últimas palabras? Hay una raíz de la palabra en latín que me encanta. La palabra discípulos. La palabra discípulo refiere a aquel que tiene la actitud para aprender. Es decir, aquel que es enseñable. Y es interesante porque cuando hablamos de discípulo, que lo quiero resaltar esa palabra porque hay un énfasis en las últimas de Cristo, no estamos hablando de un alumno. Cualquiera puede ser un alumno y no tener la actitud para ser enseñable. Estoy recordando algunas materias que me costaba tener la actitud para aprender. Muchos están escuchando una enseñanza. Muchos escucharon a Jesús, pero no eran sus discípulos. No es un asunto de escuchar. Tiene que ver con la actitud del deseo de aprender, de abrazar la enseñanza de un discipulador que tiene una información y un mensaje que yo no tengo.
Es interesante que de esa misma raíz viene la palabra disciplina. Y tiene que ver con el carácter y las cualidades que debe tener para ser enseñable. Ser un alumno, ser un seguidor. Hay gente que seguía a Jesús, pero no eran sus discípulos. Hay quienes pueden decir, yo sigo a Cristo y no ser sus discípulos. ¿Qué está siguiendo? ¿Qué motivaciones estará siguiendo? Así que cuando pienso en eso, y estoy hablando, no estamos hablando ni pretendo en detalle los elementos del discipulado en la vida cristiana, estoy hablando en el concepto general de lo que es ser un discípulo, que aplica como principio en cualquier área. Si alguien quiere aprender a cualquier oficio, requiere tener una actitud de ser enseñable. En cualquier área, en la música, en la cocina, en cualquier área. En las matemáticas, en cualquier área. Debe tener actitud de ser enseñable. Debe tener la actitud de saber que hay una información, una experiencia, un conocimiento que él no posee. Y que hay otro que sí la posee. Y que también aquel tiene la actitud, la disposición y la disciplina también para darla a conocer. Cuando allá hay esa actitud y es dada a conocer esa verdad, esa información, ese conocimiento con esa disciplina, y hay un receptor que tiene la actitud adecuada para recibirla y abrazarla, entonces ese proceso, como principio en cualquier área, lo podemos llamar discipulado. Dar a conocer a otro. Me encanta ese versículo que tienen allí. Juan 17, 3. Así que quédese con esto. Cristo la cabeza. El concepto general del principio, como principio en discipulado. Las últimas palabras de Jesús. Y vamos a revisar algunos versículos que le voy a pedir que vamos a ir pasando versículos. Para ver el énfasis de la cabeza. Si fue solamente allí en el momento de la partida. Juan capítulo 10, versículo 10 son textos muy conocidos que la iglesia sabe, que podemos recitar. ¿Qué dice Juan 10, 10? El ladrón, y yo he venido, y vida en abundancia. Él es la vida, Él es el dador de la vida, Él es la fuente de vida. Él es el objeto que nos lleva de la muerte a la vida eterna. Es Él. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En eso consiste la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida? ¿En qué consiste esa vida? En conocerlo. En conocer al Dios. En conocer al Padre y al Hijo que el Padre envió. Así que cuando Él vino, nos dice allí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dar a conocer. Hay un énfasis allí en su venida. Claro, hay una obra completa en Él, tetelestai. Hay un énfasis allí en ese texto cuando Él viene, cuando Él vino para darnos a conocer, para dar a conocer al Padre, para darse a conocer en Él, para dar a conocer la verdad y dar a conocer. Estoy convencido que está conectado con discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay un énfasis en su venida que está conectado con discípulos, que está conectado con vida de discípulos, que está conectado con discipulado, dar a conocer. Pero
Otro texto que quiero invitarles en Juan 18:37, ese versículo. Léalo. Es interesante. A mí me llama mucho la atención ese versículo. Porque Jesús no nos habló de su nacimiento. Pero en este versículo habla de su nacimiento. Y lo habla en un momento donde está torturado, maltratado, ante Poncio Pilatos, en las condiciones allí en las que está, y el cordero a ser inmolado abrió su boca allí. ¿Y qué dijo? ¿Para qué nació? Para dar testimonio a la verdad. ¿Se parece eso a esto? ¿A este texto que ustedes tienen aquí de fondo? ¿Para darlo a qué? Para dar a conocer. Hay un énfasis cuando vino. Nos está diciendo que hay un énfasis también que resalta al nacer. Para esto yo he nacido, para esto yo he venido y nacido, para dar testimonio, para dar a conocer, para testificar. ¿Tiene conexión eso con discípulos? Pero sabe, no solo vino y nació, tuvo una vida y fue hasta la muerte en obediencia. Y yo voy a leer, tengo aquí la versión internacional, pero voy a leer aquí Reina Valera, que me imagino que es la que tenemos en mayoría. Y les voy a pedir, por favor, que vamos a leer los primeros 8 versículos. Primero piensen en el escenario. Jesús está allí hablando con el Padre, hasta rindiendo cuentas, previo a ir a la hora del desenlace del sacrificio. Y antes de eso, de ir allá al sacrificio, está hablando estas cosas. Yo quisiera pedirle que usted, en ese resumen, en esa rendición de cuentas que él está haciendo, usted, cuando yo voy a ir leyendo, y quiero pedirle por favor que me interrumpa, cuando usted vea que hay un proceso de discipulado, algo que esté conectado allí con dar a conocer y discipulado, usted me diga, ahí hay. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok. Entonces vamos a leer Juan capítulo 17, versículos 1 al 8. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. A Dios se le da gloria haciendo la obra que nos pide que hagamos. Más allá de lo que cantemos y más allá de lo que anunciemos, a Dios se le da gloria reflejándolo a Él mismo, lo que Él nos ha pedido hacer. El versículo número 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora bien, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Eso está full. ¿Verdad que sí?
Él está haciendo esto con el Padre, rindiendo cuentas y en esto previo a ir. Pudiéramos decir, aquí hay un énfasis en ese proceso, en una vida de ministerio hasta ya previo a ir a la muerte. Pero nuestro Jesús, como el Cordero sustituto que fue sacrificado y derramó sangre en aquella cruz y murió conforme a las Escrituras, también fue sepultado conforme a las Escrituras y al tercer día resucitó. ¡Aleluya! Y hay un énfasis también cuando Él resucitó. Dice allá en Juan, vea conmigo Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. Él ha resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y cuando les hubo dicho esto, 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hay un énfasis al resucitar. ¿De qué? En el capítulo 21, parafraseando el texto, en ese capítulo 21 del mismo Juan, 4 de ellos, de los discípulos, están allá en la barca pescando. ¿Recuerdan? A nuestro Señor lo acusaban de comelón. La mesa siempre ocupó también un lugar muy importante en el ministerio de nuestro Señor. Antes de la muerte y después. Porque al resucitar, cuando Él aparece allá, pide pan. Cuando iba con aquellos caminos a Emaús, también. Ya ha resucitado. Y en esta escena, en el capítulo 21, sale un pescadito. Y se lanza allá a Pedro. Y es esa escena donde Él confronta a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y como sabemos, 3 veces lo hizo. Apacienta mis ovejas. Apacienta el rebaño. Apacentar. Si hablamos de apacentar, ¿tendrá eso conexión con discipulado? ¿O eso es algo solo para los pastores? ¿Tiene eso conexión con dar, con enseñar, con guiar, con cuidar, con velar? ¿Con proteger? ¿Tiene eso conexión con discipulado? Entonces hay un énfasis de Jesús. Al resucitar quiere dejar un énfasis. Una palabra en negrita y subrayada. Pero no solo resucitó, sino que ascendió. Y cuando Él va a ascender, recuerdo y traigo otra vez las últimas palabras. Porque cuando Él va a ascender es cuando entonces les dice que toda autoridad me es dada. En los cielos y en la tierra. Es decir, yo soy el Altísimo. Yo soy el que era antes del principio. Es decir, que no tengo fin. Yo soy el Altísimo, el que todo lo ve. Yo soy el Altísimo, el eterno Dios, el que estuvo, el que ha estado, el que es y el que será. Yo soy en el que están sujetas y se sustentan todas las cosas.
Yo soy el dador de la vida. Por tanto, Él, ese sí es el Rey de Reyes. Ese sí es el Dios verdadero. Por tanto, vayan. Un hijo de ese reino, un seguidor de ese rey. Ese rey, ese ser único. Por tanto, te envía. Y el énfasis está muy claro. ¿Cuál es el énfasis? Discipular. Hay un énfasis al ascender. Está muy claro. Muy claro. Y deja esa promesa. Yo estaré con ustedes haciendo esa tarea. Creo que ayer les compartía con los hermanos en el tiempo. Él es el centro del mensaje. Él es el mensaje. Él es el cumplimiento de la promesa. Él es el prometido desde el principio. Él es el Cordero perfecto. Él es el pago demandado. Él es el único en el cual podemos ser aceptos. Él es el sumo sacerdote. Él es el que derramó la sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el que entró con el sacrificio y el derramamiento de sangre al tabernáculo de los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora aboga por nosotros. Ese te envía. Y aún allí te dice, y yo estaré con ustedes todos los días haciendo esa tarea. ¿Dónde está el énfasis? Si respondemos a eso, ahí estaremos dándole gloria. Pero cuando Él les prometió a los discípulos que cuando Él se iría, no nos dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu de la promesa. Hechos 1:8, en esa misma escena, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que seáis famosos, la gente quiere ir a verlos, se pongan vallas por todos lados, sean escuchados y tengan mucha fama. ¿Es eso? Oh, para que me seáis testigos, para dar a conocer a todas las naciones. A todas las naciones. Empezando desde Jerusalén a todas las naciones. Hay un énfasis al enviar su Espíritu. ¿Está conectado con? Así que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y que todos los miembros del cuerpo debemos responder al énfasis que viene de la cabeza, tuvo un énfasis que nos deja en su venida, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascenso, al enviar su Espíritu. Está conectado todo con un énfasis. ¿Cuál es? Discipulado. Y ellos viéndolo ir, y llegan aquellos dos, ¿y ustedes qué están haciendo mirando al cielo? Así como lo han visto ir, así volverá. ¿Y por quién cree que va a volver? Por sus discípulos. Por sus discípulos, su iglesia, sus discípulos. Si eso es así, ese énfasis debe estar conectado al énfasis en la vida de cada creyente. En Juan capítulo 17,
versículo 15. Vamos a leer 2 versículos allí en Juan capítulo 17. En el versículo 15, Jesús en su oración dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él clama allí: te ruego que no los quites del mundo. En esta era de la iglesia, y cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, y en Él, y en esta vida momentánea y transitoria, estamos de acuerdo que aún existimos a pesar de, por la voluntad de Él. Y que quizás hemos pasado un montón de cosas cuando miramos al pasado. Y hoy estamos aquí, aún en esta era, siendo parte del cuerpo de Cristo, por la voluntad de Él, porque Él no te ha quitado de este mundo. Y hay un énfasis para eso. Él está rogando: no los quites del mundo, guárdalos del mal, no los quites del mundo. Versículo 18. Como el Padre me envió, ahora yo los envío. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál debe ser el énfasis de su vida como creyente? ¿Cuáles van a ser sus últimas palabras? ¿En qué se está invirtiendo usted? ¿En qué se está desgastando? ¿Está respondiendo a la orden que viene de la cabeza? ¿Está usted como un miembro saludable glorificándolo a Él, respondiendo con lo que viene de Él? ¿Está siendo usted estimulado por lo que es el estímulo de Él? ¿Está usted conectado con vida de discipulado? ¿Está usted dándola a conocer a otros? ¿Está usted haciendo discípulos? ¿Está usted orando por discípulos? ¿Está usted atento a ver en qué contexto servirle a Él haciendo discípulos? Desde la ciudad hasta lo último de la tierra. ¿Cuál debe ser el énfasis corporativo como iglesia de la iglesia del Señor? ¿En qué nos debe encontrar cuando vuelva? Las últimas palabras de Jesús. Decía el pastor ahora, hablando sobre los ángeles. Esa escena, Jesús ascendiendo, los ángeles allí a los lados diciéndole: ¿ustedes qué hacen mirando arriba? Pudieran decir los ángeles: Señor, ¿no tienes otro plan con este grupo que está aquí? ¿Este es el plan tuyo? Mira, el Pedro, el Juan, Señor, ¿por qué no envía fuego para que consuma a esta gente? El otro, el otro, ese es el plan. ¿Sabe qué, hermano? Ese es el plan. No tiene plan B, no hay plan C, no hay plan D. Usted está en el plan A. Usted está en el plan A. La iglesia es el plan para darlo a conocer. Para darlo a conocer. Quiero terminar con esto, hermanos. A veces hablamos mucho de hacer discípulos. Y sí, hay un énfasis, ¿verdad? Mucho de hacer discípulos. Pero antes de eso, yo les quiero invitar a pensar en ser sus discípulos. Cuando Jesús conoció a aquellos primeros, les dijo en Marcos 1:17, les hizo una invitación. Le dijo: venid en pos
de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Quien sigue a Jesús, la consecuencia que vendrá sobre él es que él en su ser provocará que se convierta en un pescador de hombres. Hacer discípulo no es algo que sale de nuestra voluntad. Sería muy osado hacer eso, muy torpe. Pretender que por nuestros métodos y nuestras estrategias, pues nuestras ideas, eso surja nuestro. Algunos tienen quizás años y no han llevado una vida de discipulado con otro. Eso surge y va a surgir y va a permanecer y va a crecer y se va a afirmar siendo discípulo de Cristo. Porque eso viene de Él. Cuando Él eligió a los 12 en aquel monte, donde se fue a orar y los eligió, dice allá en Marcos capítulo 3, que cuando Él los eligió, los llamó para que estuvieran con Él. Me encanta eso. El deseo de Cristo era que ellos estuvieran con Él, pasaran tiempo con Él. Y después de eso, dice allí el texto, que los envió a predicar. Pasemos tiempo con Él. De Él viene ese deseo. De Él viene ese ánimo. De Él viene esa necesidad. De Él viene esa sed. Y responderás. Y Él va a formarte como un pescador de hombres. Hermanos, que el énfasis de su vida, ¿cuánto le queda? ¿Quién lo sabe? Puede invertirla en lo que lleva gloria a Él. Puede invertirla en una vida, en ser y hacer discípulos. Oramos juntos y nos ponemos en sus manos. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos la oportunidad de reflexionar en tus dichos, en tu palabra, en tu consejo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por hacernos aceptables en ti delante del Padre. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por enviar a tu Espíritu. Y ahora el Espíritu del Hijo mora en nosotros. Señor, pueda surgir de ti en nosotros el vivir para honrarte y glorificarte, mi Dios. Que respondamos saludablemente, con pasión y entendimiento de lo que viene de ti. No sabemos cuándo terminará esta era, no sabemos cuándo terminará nuestra vida, pero quiero invertirla en lo que nos has dejado en tus últimas palabras como un tesoro para nosotros. Y quiero darte gracias junto con mis hermanos por el privilegio que nos das de ser colaboradores tuyos, de ser parte. Gracias, mi Dios, por darnos la bendición inmerecida de este privilegio que nos has dado a los ángeles. Y nos has dado, Señor, el testigo. Y nos has capacitado en ti. Y nos envías y nos acompañas.
Así que con determinación nosotros podamos decir, Señor, usa mi vida para tu gloria. En Jesús. Amén.